Los abrazos de alegría se multiplican en la cima de la montaña Tekes, donde los griegos no tardan en montar un túmulo de piedras y pieles de buey que apuntará hacia el mar. El guía de Gimníade es recompensado antes de volver a su hogar con ropas y anillos persas. Este le señala el camino hasta el país de los macrones y los griegos, con el ánimo reforzado, emprenden el descenso. 3 días después alcanzan el río que separa a los macrones de los esquitenos. El paso es complejo. A un lado se levanta una zona sumamente escarpada y al otro, un río adicional que se junta con el que deben cruzar. Por ello, la zona donde deben caminar tiene que ser despejada de árboles y ramajes con toda la prisa posible. Los macrones parecen aprovechar la situación para situarse al otro lado del río y tirar piedras en este, sin llegar a herir a nadie. Es entonces cuando uno de los peltastas, de quien se decía haber sido esclavo en Atenas, habla con ellos, pues proviene de aquellas tierras y conoce su lengua. Gracias a ello, ambos bandos se entienden y ayudan mutuamente para atravesar la zona, entregando lanzas como muestra de buena voluntad y compromiso. 8 días después llegan hasta los límites de los Colcos, quienes esperan la llegada formados en una gran montaña. Los griegos descartan la formación en falange, puesto que la montaña la rompería con facilidad. En su lugar, las columnas de la compañía se separarían lo suficiente para rebasarlas a las rivales, de manera que los enemigos tuviesen difícil internarse en ellas o enfrentarlas con una estrategia semejante. Jenofonte atraviesa las tropas ya formadas y les dice: «Compañeros, estas gentes que veis son el único obstáculo que nos impide estar ya donde deseamos hace tiempo. Si pudiéramos, deberíamos comernos los crudos». Así quedan constituidas 80 compañías de hoplitas de unos 100 hombres cada una. Peltastas y arqueros son divididos en 3 cuerpos de 600 hombres repartidos a lo ancho. Se entona el peán, las oraciones son dirigidas a los dioses. Una vez comienza la cometida, el enemigo se divide por correr en busca de uno u otro lado, de manera que dejan un gran hueco en su centro. Esquines, el arcadio, aprovecha la situación, creyendo que los bárbaros huyen, para llevar a sus peltastas hasta allí, siendo así los primeros en escalar la montaña. Estos son seguidos inmediatamente por los hoplitas arcadios de Cleanor. Los enemigos no aguardan, sino que escapan como buenamente pueden. Acampados en la cima, los griegos se abastecen bien en numerosas aldeas, sorprendidos por la cantidad de panales de abeja que hay en aquellos lugares. A aquellos que toman esa miel, dependiendo de la cantidad, les es entregado a cambio diarrea, dolor de cabeza e incluso pérdida de conciencia. La suerte acaba con aquello al igual que una mala borrachera, pero ninguno lamenta un mal mayor. 2 etapas más tarde llegan al ansiado mar, por Trapezunte, ciudad griega muy poblada a orillas del Ponto Euxino, colonia de Sinope en el país de los Colcos. Permanecen un mes en aquellas aldeas, realizando expediciones para obtener botines. Los habitantes de la ciudad establecen un mercado en el campamento y ofrecen bienes como muestra de buena voluntad. También entablan amistad con los Colcos de las llanuras de alrededor. Se preparan para cumplir los sacrificios prometidos a Zeus por salvarles, a Heracles por su guía y también a los demás dioses por su ayuda. Organizan juegos gimnásticos y carreras de caballos, y por primera vez en mucho tiempo pueden reír y dormir con los 2 ojos cerrados. Se decide que Quirínofo marchará por mar en busca de una flota que pueda sacar a todos de allí sin necesidad de dar un paso más, pero el campamento tiene serias dificultades para mantenerse donde está. Para empezar, la escasez de recursos obliga a los griegos a realizar expediciones en busca de víveres, cada vez con mayor peligro y más lejos, hasta el punto de comprender que deben comenzar a caminar hacia el oeste. Las embarcaciones disponibles se llenan con niños, mayores de 40 años y enfermos. El resto pasa a revista. Quedan 8.600 hombres de los que partieron en un principio. Se venden prisioneros y se declaran los diezmos para Apolo y la Artemisa de Éfeso. A su paso, los pueblos de los mesinecos deniegan su entrada y resultan de naturaleza hostil, por lo que se envía ofertas de alianza con los enemigos de estos, logrando así el aporte de hombres que llegan por mar en pequeñas y ligeras embarcaciones. El primer intento de lucha junto a ellos resulta ser un fracaso. Los aliados, armados con lanzas y hachas, se ven en retirada junto a los griegos que buscan suerte en la incursión. Muchos pierden sus cabezas mientras el enemigo baila y canta junto a lo que queda de sus cuerpos. Mejor organizados la segunda vez, los griegos logran arrebatar la fortificación y quemar vivo a su rey en la torre, quien se negaba a salir. Las gentes de aquellas tierras son considerados los más bárbaros de todos cuantos han encontrado en su camino. Sus costumbres son excéntricas, todas sus pieles blancas, y muchos son engordados a base de frutos secos. Cuando logran entrar en la ciudad griega de Cotiora, tras jornadas de paz,
Los miedos y reservas de los colonos impiden acoger a los mercenarios, lo que provocaría problemas con sus tributarios de Sinope. En este momento ya han recorrido, desde la batalla en la que pereció Ciro el Joven, 620 parasangas. Todo comenzó una primavera, y ya han llegado a otra. Las intenciones de Jenofonte por establecer una colonia en aquellas tierras ante la perspectiva de no tener una manera de regresar, despierta la irritación de muchos de sus hombres. Esto deriva en debates y acusaciones que acaban con una purificación del ejército, donde son acusados y condenados aquellos que han obrado mal en el pasado. Jenofonte es acusado de maltrato a algunos soldados, pero sabiendo justificar sus actos dentro del contexto bélico y demostrando culpas ajenas, logra no solo la absolución, sino salir reforzado como líder. Finalmente, tras un hermoso banquete amenizado por bailes de unos y otros, se decide marchar a Sinope por mar. La renovada relación con los paflagonios les hace llegar hasta el puerto de Sinope, donde Quirínofo también llega a bordo de un trireme sin una solución para sus problemas. Se decide que la mejor manera de afrontar el regreso es bajo un único mando de todos los griegos, y aunque Jenofonte es visto como el mejor candidato, este se niega tras consultar a los dioses mediante sacrificios. Así, Quirínofo es nombrado jefe de todos, y así ponen rumbo durante 2 días junto a la costa hasta llegar a Heraclea, ciudad griega. Pero allí, a pesar de ser recibidos con víveres, su escasez lleva a los griegos a mayores exigencias, y la ciudad se cierra y defiende ante un posible ataque. Por ello, los griegos abandonan la idea de tener un solo líder 16 días después de nombrar a Quirínofo, y las filas se separan en 3 partes. Por un lado, 4.500 hoplitas arcadios y aqueos marchan con barcos de los heracleotas hacia el oeste para llegar lo antes posible a tierras de los bitinios donde hacer botín. Desembarcan en Calpe y arrasan algunas aldeas hasta que poco a poco los tracios van mermando sus compañías y les aíslan en una colina donde la situación parece no tener una salida clara. En segundo lugar, 1.400 hoplitas y 700 peltastas marchan con Quirínofo también hacia Calpe y también por mar, aunque Quirínofo parece estar enfermo. Por último, con Jenofonte marchan por tierra 1.700 hoplitas, 300 peltastas y 40 unidades de caballería, donde encuentran a unos ancianos que les informan de la situación de los arcadios y los aqueos sitiados en la colina. Vista su reunificación como la única vía para sobrepasar aquellas tierras, Jenofonte organiza la ofensiva. Sitúan el mayor número de hogueras posible una vez encuentran al enemigo y las apagan de golpe en medio de la noche. Esto provoca no solo la huida de los tracios, sino la de los aliados griegos que habían sido sitiados, por lo que a la mañana siguiente no queda nadie en su posición. En cualquier caso, y poco tiempo después, los hombres de Jenofonte, los arcadios y aqueos se encuentran en el puerto de Calpe y vuelven a abrazarse como hermanos. Mientras tanto, Quirínofo muere a causa de la enfermedad y es sustituido por Neón de Asina. Así pues, los griegos entierran a sus muertos y juran bajo pena de muerte que no volverán a separar sus fuerzas. La situación les obliga a esperar sacrificios favorables, pero los víveres escasean y no hay nada alrededor. Las jornadas pasan y se ven obligados a moverse en busca de alimento. Es entonces cuando los bitinios tracios les sorprenden y acaban con la vida de no menos de 500 griegos, hasta que estos logran replegarse. En medio de la noche, armados y juntos, los griegos esperan al alba para tratar de tomar una posición alta y avanzar en su marcha. Entierran a su paso más compañeros caídos que encuentran en los caminos, hasta dar con las filas enemigas apostadas frente a ellos. Los griegos forman 3 columnas y avanzan con dificultad a través de una cañada. Su superioridad técnica acaba por hacer huir a los enemigos una vez se encuentran, y deben darles caza en su carrera para asegurar que no vuelvan a juntarse. Una vez acaba el enfrentamiento, se levanta un trofeo y se dispone el campamento a la espera de barcos que les lleven a tierras propiamente griegas. Caminan 6 días hasta la ciudad de Crisópolis, donde se dedican a vender su botín y cruzan hacia Bizancio, pero una vez allí se les deniega el acceso y los griegos entran a la fuerza creando un enorme desconcierto. Jenofonte logra tranquilizarles y sacarles fuera de allí para evitar la enemistad de los lacedemonios. De aquí en adelante, su paso por asentamientos tracios hará que las tropas vayan causando abandonos paulatinamente, como si se tratase de un saco de grano que ha sufrido un corte en las costuras. Los movimientos políticos y militares acabarán por llevar a muchos de esos soldados de vuelta a Persia para luchar contra Tisafernes, pero Jenofonte entregará las tropas en Pérgamo para así dar por finalizada su travesía. La Anábasis de Ciro será escrita por Jenofonte años después y servirá otras décadas más tarde a Filipo II de Macedonia y a su hijo, Alejandro, como guía para cambiar el curso de toda la historia.